La intervención de hoy la hemos llamado tecnología y personas, y claro, a priori suelen ser dos elementos que no suelen cuajar mucho, porque parece que si estamos hablando de personas no podemos estar hablando de tecnología, y si estamos hablando de tecnología parece que las personas son un ente que está por ahí flotando y que no interviene en nada, ¿no? Parte del por qué empecé a unir todo esto fue porque cuando estaba trabajando en una de esas multinacionales me di cuenta de que si nosotros queremos mejorar el comportamiento, queremos minimizar el número de errores, queremos que la gente rinda más, necesitamos de alguna manera poder leer o conocer información que a priori es invisible, ¿no? Se ha partido de la base de que los seres humanos somos capaces de verbalizar lo que nos ocurre en la cabeza. Y si yo, por ejemplo, le pregunto a cualquiera, oye, ¿cuál es explícitamente, paso por paso, el proceso que ha seguido tu cerebro para tomar una decisión? Pues prácticamente nadie me lo contesta, o en todo caso me describen el proceso por el cual han puesto en práctica esa decisión, ¿vale? Un momento, estamos viendo la tele. No pasa nada. Tecnología. Y lo ha intentado arreglar y lo ha fastidiado. Está siendo retransmitido en 15 países. Ya resolvemos las mujeres. Bueno, no importa. ¿Sabéis por qué? Porque la tecnología falla. O sea, la tecnología siempre falla. Tú quieres hacer una demo a un cliente, te la has currado que te cagas, y de repente llega ese día y ¡pum! Te sale un bug, se te ha ido internet, o sea, siempre pasa algo. Y aquí tenemos un ejemplo en vivo y en directo. Regresamos. Ahí. Venga, lo vamos a conseguir. Ahí estamos. ¡Ole! Gracias. Bien. Entonces, como os decía, a priori esa unión entre tecnología y personas no suele surgir de forma natural. Y si miramos la evolución, nosotros como humanos, nosotros al principio vivíamos en cavernas, no teníamos ningún tipo de integración tecnológica, no utilizábamos ningún tipo de utensilios, y poco a poco, a través del propio aprendizaje, nos fuimos dando cuenta de que la integración de ciertos elementos, de ciertas herramientas, nos facilitaban la vida y nos hacían mejorar nuestro rendimiento. Pasamos de ser personas que viven en cavernas a luego ser nómadas, a luego ser recolectores, y luego pasamos al maravilloso mundo de la revolución industrial, ¿no? Y ahora estamos aquí en nuestra revolución 4.0. ¿De qué viene el 1.0, 2.0, 3.0, 4.0? En realidad nadie lo sabe, yo no tengo ni idea, pero estoy yendo venga y venga a congresos que tú le pones cualquier nombre, le pones 4.0 y aquello suena a tecnología punta, ¿vale? ¿Estamos ahora en la 5.0? Nadie lo sabe, ¿no? De todas maneras, esto sí que os tiene que sonar. Transformación digital. ¿Quién no ha oído en su empresa? ¿Quién no ha ido a un congreso? ¿Quién no ha recibido una charla? ¿Quién no ha oído constantemente esto de la transformación digital? Y cuando tú vas a una empresa y le hablas a las personas de transformación digital, la reacción que tienen con respecto a la transformación digital, ¿creéis que es de abrazar la transformación digital o de intentar escabullirse de la transformación digital? Huir. Cualquier transformación, el ser humano y más en nuestro país huye de la transformación. Transformación. Sea de que sea, del cambio. Exactamente. Y sin embargo, parece que la transformación digital aparece por algo, aparece por necesidad, ¿vale? Cuando nosotros estamos hablando de este mundo de cambio, antes de pandemia se hablaba mucho del entorno VUCA, ¿no? El VUCA para acá, el VUCA para allá, y cuando llegó la pandemia empezó a hablarse de un entorno BUNNY, que es mucho más exótico, ¿no? Hablamos de un entorno BUNNY cuando nosotros estamos hablando que las siglas son en inglés, como todo, claro, todo tiene que ser en inglés para que suene más guay. Entonces, BUNNY viene de fragilidad, de un entorno muy frágil, de un entorno que genera ansiedad a la gente, y esto es muy rompedor
porque hasta ahora no se tenía en cuenta ese factor emocional en los momentos de gestión y transformación del cambio. Hablan de que son procesos no lineales, siempre se ha tenido la sensación de que nosotros evolucionamos hacia adelante y que no tenemos la capacidad de involucionar. Y ahora el COVID nos ha pegado un guantazo a nivel global en el que sí puedes vivir esa involución, ¿no? Hemos tenido una libertad de movimiento que ha sido creciente a lo largo de nuestra vida y de repente nos hemos parado en el siglo XXI todos metidos en nuestra casa sin podernos mover. ¿Eso es evolución o es involución? Y por último se habla del elemento de que son cuestiones incomprensibles. Yo tengo una abuela de 94 años. Mi abuela de 94 años, como podréis comprender, teniendo una startup, ha sido conejillo de indias de todos los desarrollos tecnológicos que hemos hecho. Entonces, yo recuerdo la primera vez que metí a mi abuela en un entorno de realidad virtual que estaba diseñado como si estuvieras montado encima de un globo, y cuando mi abuela se vio en el globo volando, además era un globo que volaba en un entorno que imitaba un paisaje italiano. Cuando mi abuela se vio allí, mira, se me pone los pelos de punta, giró a su alrededor, se agarraba diciendo, madre mía, hija mía, qué altura. Para su cerebro fue una explosión. ¿Por qué? Porque para ella era absolutamente incomprensible. Y cuando tú acercas tecnología a las personas, esas personas en gran medida están viendo un riesgo en esa integración tecnológica porque no entienden la tecnología. Hablamos de que estamos en el siglo XXI, donde, por ejemplo, las generaciones más jóvenes han nacido como nativos digitales, están en interacción con tecnología de forma constante, pero ¿saben realmente cómo funciona esa tecnología? ¿Saben lo que hay detrás de esa tecnología? No tienen ni idea. Saben interaccionar con la tecnología, saben poner la tecnología al uso de, pero no saben entender el uso tecnológico. Y esto es un factor muy importante. Siguiendo con eso, tenemos muchos tipos de tecnología. Tenemos tecnologías, por ejemplo, de carácter robótico que ayudan a que ciertos procesos en las organizaciones puedan suplir parte de los riesgos de exponer a una persona, como es el caso, por ejemplo, de Kibotics. Kibotics generó un robot que lo que permitía era poder hacer inspecciones, por ejemplo, en industrias de alto riesgo, de tal forma que como va el perro robot a hacer la inspección, no pones en peligro a un ser humano. Luego tenemos otras tecnologías, como por ejemplo Buforia, que tenemos aquí a nuestros amigos de Integral Innova, que si alguno tiene interés puede aprovechar y hablar con ellos, pues ellos lo que han hecho es integrar en parte de los trabajos de mantenimiento para minimizar el número de errores que un técnico de mantenimiento realiza, ir focalizando en la visión que la propia persona tiene sobre el entorno real en el que se mueve, ciertos elementos de realidad que no existe, es decir, una realidad aumentada, que si yo tengo que intervenir sobre un sistema o sobre una máquina, el propio sistema me está diciendo, primero toca aquí, luego toca aquí, luego mueve esto, y le va dando feedback constantemente. ¿Para qué? Para minimizar el error. Es decir, ¿existe una integración tecnológica que ayuda a la mejora del rendimiento cuando hay un factor que es una persona que interviene en ello? Efectivamente sí. Sí que lo existe. Y además es algo que es un elemento que está en crecimiento constante. Ahora mismo tenemos un ejemplo muy claro con la inteligencia artificial. Está súper de moda, todo lo que pongas inteligencia artificial está genial, a todo el mundo le encanta. Es más, la gente busca y desea el tema de la inteligencia artificial. ¿Tenemos control real sobre la inteligencia artificial? ¿Entiende la gente cómo funciona, cómo se integra, qué riesgos tiene, qué sesgos tiene, qué aplicaciones se le puede dar? No. Hace más o menos mes y medio, estuve dando una ponencia para científicos de datos y analistas de datos. Y había también algunos desarrolladores. Eran personas que en parte tenían ya cierta experiencia en este campo y adicionalmente había otros que simplemente estaban estudiando. ¿Qué pasó? Pasó lo siguiente.
Cuando estuvimos viendo la aplicación de esa tecnología para cualquier proceso que fuera, puse una slide muy grande que decía: correlación no es causalidad. Ahora mismo se hace mucha integración tecnológica para poder acercar el hecho de que yo encuentre una correlación, es decir, una conexión entre diferentes tipos de datos. Y se está empezando a suponer y a presuponer que el que yo encuentre relación entre dos grupos de datos supone que uno puede ser causa del otro. Y eso es un error de base, es un error garrafal, que puede llevar a que la integración tecnológica en cualquier proceso, en vez de obtener el resultado esperado, lo que obtengas es algo que estaría en esa parte de la incertidumbre de ese entorno y además algo incomprensible, ¿no? Porque también se parte del supuesto de que cuando nosotros diseñamos una solución tecnológica, entendemos absolutamente esa solución. Y no se entiende. Los sistemas no supervisados, lo que llaman el deep learning, ¿no? Las redes neuronales, cuando uno las diseña, aprenden, entran en una caja negra, tienen una salida, pero lo que ocurre dentro de esa caja negra ni Dios tiene ni idea de qué ocurre. Pregúntale al que generó, por ejemplo, el sistema de inteligencia artificial de Uber, porque de repente la función de valor del propio sistema de Uber cambió cuando se dio cuenta de que aquellas personas que tenían baja batería en su móvil estaban dispuestas a pagar un precio mayor por el Uber. Y entonces dijeron, ¡anda! ¿Qué pasó? Que el propio sistema de inteligencia artificial cambió su función de valor para priorizar a aquellos usuarios que tenían la batería más baja. Y cuando llegaron y le preguntaron a la gente de Uber, oye, ¿esto cómo puede ser? ¿Cuál fue la respuesta de las personas? Pues es que no sabemos cómo ha ocurrido. ¿Perdona? O sea, ¿pero esto quién lo ha diseñado? ¿Lo has diseñado tú o que lo he diseñado yo? Entonces, ¿dónde está la responsabilidad? ¿Cómo se liga la tecnología con las personas? Sigamos avanzando. La visión estratégica de las personas son la pieza clave de cualquier organización. Decirme una sola organización en el mundo, una sola empresa en el mundo en el que no haya personas. ¿Ninguna? ¿Nada? Alguno pensará, ostras, a lo mejor con la integración de la inteligencia artificial nos van a sustituir a todos. Sí, pero habrá alguien que la genere, siempre habrá alguien que la gestione, siempre habrá alguien que la venda, siempre habrá alguien que la use, ¿no? Pero como estáis bien viendo en esta imagen, cuando tú vas preguntándole a las organizaciones dónde tienen ciertos focos de dolor, muchos de ellos están orientados a esto. Oye, es que tengo problemas de liderazgo visible o liderazgo estratégico o liderazgo del ejemplo o liderazgo transformador, porque ya el liderazgo le llaman de todo, pero el caso es que tienen problemas de liderazgo. O, por ejemplo, tienen problemas de confianza, no solamente de los integrantes de la organización en sí, sino que también tienen problemas de confianza con los sistemas y tecnologías que tienen integradas en su día a día. Adicionalmente, encuentran un montón de problemas de rendimiento. Todos aquellos que tengáis una empresa o que trabajéis en una empresa en la que tenéis personas a vuestro cargo, encontráis problemas de rendimiento, que además, curiosamente, están ligados a problemas de confianza. Oye, ¿esta persona realmente ha hecho lo que ha dicho que ha hecho? ¿Ha tardado lo que ha dicho que ha tardado? Cuando ha dicho que estaba en este sitio, ¿estaba realmente en este sitio? Si estamos haciendo una cuestión de un trabajo en grupo, ¿realmente todo el mundo está rindiendo al mismo nivel? ¿O hay alguno por ahí que intenta decir, bueno, voy a poner una estrategia de comportamiento súper evitacional y lo que hago es que si puedo, me escabullo? Esos problemas de rendimiento son evidentes. Y además, esos se unen directamente a temas de productividad, porque nos estamos moviendo hacia ciertos modelos de negocio donde el negocio y las personas son elementos secundarios porque lo que importa es la pasta. ¿Y por qué la pasta? Pues porque ya no es una persona
el que gestiona la empresa, es un fondo de inversión. ¿Y el fondo de inversión qué tiene como negocio? Ganar pasta. ¿Le interesa realmente el negocio en el que invierte? Probablemente no. La semana pasada tuve una reunión con un cliente que pasó de ser el sector público a ser semipúblico y ahora de repente sus dueños son un fondo de inversión. Están teniendo tremendos problemas. Porque el nivel 1, es decir, los 4 gallifantes que están arriba del todo, más el nivel 2, que son otros 6 señores superpotentes, ¿son del negocio? ¿Quién los ha puesto ahí? ¿Son tradicionalmente personas que vienen del sector? No. Son 10 personas que han sido puestas por el fondo de inversión. Con lo cual, ¿dónde está su foco? ¿Está en las personas? ¿Está en el negocio? No, está en la pasta. Entonces, tú dile a una empresa, oye, invierte en personas, porque lo primero que te va a decir es, ¿y cómo mido lo que yo invierto? ¿En qué se va a revertir en productividad? Porque las empresas quieren productividad. Y no sé si desafortunadamente o no, pero los humanos no somos máquinas. Entonces no nos hacen y hacemos, no, a veces nos hacen y nosotros hacemos así. ¿Por qué? Porque nos apetece, porque tenemos un mal día, porque a lo mejor me estoy separando, porque acabo de ser madre y no duermo, porque tengo un compañero de trabajo que me toca las narices o por lo que sea. Pero no siempre que en ciencias del comportamiento se hace A, se espera B. Porque tenemos una cuestión que se llama libre albedrío. Y el libre albedrío probablemente es una de las pocas cosas que nos hace ser humanos y junto con la ética lo que nos diferencie de la inteligencia artificial en el futuro. Quedaros con eso. Entonces, nosotros ponemos a las personas en el centro, porque las personas son el centro y debemos amar y querer a las personas porque sin ellas el ser humano no es nadie. Tenemos un cerebro que está diseñado para estar con personas y somos más productivos, somos mejores si nos relacionamos con personas. ¿Conocéis el concepto de apagón emocional? ¿Os suena? ¿No? Es una rama de finalización de la vida que hasta hace muy poco no se había estudiado y no se estaba entendiendo como tal. Cuando una persona llega a una edad en la que se empieza a desarraigar de las relaciones de los demás, se siente aislado, está solo, su propio cerebro empieza a segregar el cóctel suficiente como para que su cuerpo se vaya degradando de tal manera que un día le da la función de párate, corazón, ¡pum!, y se apaga, se acabó. Y esto hasta hace unos años, si lo comparamos en la evolución de toda nuestra vida como humanos, no ocurría. Y ahora sí que empieza a ocurrir. Necesitamos estar con personas. Y puesto que las personas son el centro, cuando le preguntas a las personas qué quieren, pues ¿qué te dicen? Pues mira, pues quiero poder tener flexibilidad, quiero tener un mejor sueldo, quiero tener un buen clima de trabajo, quiero pasta, ¿no? O algo de lo que está ahí puesto os chirría, ¿no? Encaja, ¿no? Encajaría bastante bien. Si yo consigo tener una organización donde tengo flexibilidad, un buen ambiente, acceso a redes sociales, que dirás, perdona, los boomers estarán diciendo, ¿pero para qué? Pues quítale ahora a un boomer Facebook. ¿Se vuelve loco? También lo quiere, ¿vale? Pero es que también quieren ese balance entre vida personal y profesional, quieren esa capacidad de tener oportunidad y apertura y no solamente ligarte a tu propia organización, sino también poder moverte en otros ambientes, quieren aprendizaje cruzado, quieren relación con personas. Y si nos vamos a los perfiles más técnicos, quieren de repente hoy trabajar aquí en Madrid, pero mañana quieren trabajar en una playa de Bali porque lo han visto en Instagram. Y entonces a ti te dicen, no, mira, es que me encanta el trabajo, pero yo necesito pues,
esto del nómada digital, y a mí me encanta estar hoy aquí en Madrid, pero mañana quiero estar en Sicilia, pasado quiero pasarme una semanita en Bali, y así sucesivamente. Y entonces empezamos a entrar en choque con lo que yo llamo el ego técnico. Porque hay muchas organizaciones que cuando empiezan a integrar esa parte tecnológica, empiezan a generar una necesidad / dependencia de ciertos perfiles, que entonces piensas, madre mía, como no los tenga, a ver qué hago. Y esos perfiles lo conocen. Y entonces, estos deseos en muchas ocasiones se vuelven exigencias. Tú como empresa tienes que rendir y tienes que integrar esta tecnología. Por otro lado, la gestión del talento en sí mismo se vuelve un desafío. O sea, ahora mismo es un gran reto. Un gran reto en el sentido de poder hacer visible el talento que es invisible dentro de tu organización. Incluso la gente que no es talentosa. ¿Qué haces cuando tú has contratado a alguien, lo has contratado con toda tu ilusión y resulta que cuando ya está trabajando es un paquete? En sitios como en Italia no puedes despedir a la gente, te lo comes. En sitios como Inglaterra, tú tienes que tener 3 reuniones diferentes en la que la primera le dices, oye, que te voy a despedir por esta y esta razón. En la segunda va con un representante de los trabajadores y entonces él te dice, mira, yo creo que no me vas a despedir por esta y esta razón. En la tercera ya vuelves a argumentarle y dices, mira, es que he escuchado tus razones, te vuelvo a insistir que te voy a despedir por esta y esta razón. Y luego tienes que pagar el salario durante 3 meses, tú como empresa, para que él busque trabajo. Entonces es importante detectar talento y saber mantenerlo firme en una organización, ya no solamente porque genera un buen ambiente y te da un rendimiento, sino porque las personas que gestionan personas se desgastan mucho de aquí. Yo estoy muy habituada a trabajar con directores de todas las direcciones que os podáis imaginar y el 90% de las conversaciones que tenemos al final terminan centrándose en personas. Porque fulanito me ha hecho esto, porque fíjate, Pepito, ahora... Esta mañana, sin ir más lejos, he tenido una reunión en la que discutíamos que una persona que tiene un perfil de coordinación internacional comercial no quiere viajar. Y claro, me decía el CEO, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Le buscamos un puesto en el que pueda gestionarse desde aquí, desde Madrid? Le digo, pero vamos a ver, José Antonio, si tú ahora mismo me dices que vas a tener que generar un puesto ad hoc en función de las necesidades de cada persona, porque es que este señor no quería viajar porque de repente su mujer le ha dicho que ya no puede viajar. Tío, no te dediques a ser comercial, dedícate a otra cosa, porque es que si no es imposible. ¿Que las tecnologías ayudan a esa integración? Sí, por supuesto, pero claro, aparte de eso, hay que sacar unas cifras, hay que sacar un rendimiento y unos números. Hasta las ONGs lo hacen. Bien, por otro lado, ahí veis que a escala global, 1 de cada 5 personas se quiere cambiar de su puesto de trabajo. Esto, que a priori ahora ya parece más normal, dilo hace 15 años. Hace 15 años tú salías de la uni y lo que querías era encontrar un puesto en el que te quedaras ahí y dijeras, aquí me voy a jubilar. Y ya está. No tenías que estudiar, no te tenías que reciclar, no tenías que aprender ninguna innovación tecnológica. Pero imaginaros, por ejemplo, en el año 2000, cuando el BBVA se trasladó a Colombia para absorber el banco, ¿cómo se llama? El banco... Bueno, es como un nombre muy de campo. Es que ahora no me está saliendo. El banco ganadero, joder, perdón. El banco ganadero, ¿no? Y entonces, cuando ellos llegaron aquí, que ya tenían ordenadores, tenían CRMs, tenían de todo, llegaron allí y en el banco ganadero la gente lo hacía con lápiz y papel. Iban con sus octavillas, tenían montañas y montañas de papel. Para esa gente fue un trauma esto de la integración de tecnología. ¿Por qué? Porque no la entendían, no la abrazaban.
Y no la abrazaban porque tampoco tenían la necesidad. Sabían que pasara lo que pasara, se iban a morir en el banco ganadero, pero ahora no. Ahora el único que realmente tiene esa seguridad de decir, bueno, me puedo quedar aquí hasta el resto de mi vida, es un funcionario. Porque el resto no tiene esa visión, ¿no? Entonces, de hecho, ahora se ha movido a ese deseo de rotación y de querer estar en otros sitios. Y es más, la tasa de abandono ha subido un 25% después de la pandemia. Y esto no se debe a una cuestión solamente contextual, sino se debe a que, en cierta medida, la pandemia para nuestros propios cerebros a nivel global ha sido un efecto traumático. Todos hemos vivido de alguna manera un tipo de trauma, o con familiares, o con cuestiones de salud, o con cuestiones de dinero, o con cuestiones de trabajo, o con cuestiones de lo que sea, ¿no? Entonces, hemos pasado de tener toda esa movilidad a decir, no, te quedas aquí, y te quedas aquí encerrado. Entonces, tenemos ahora ese efecto de rebote de me quiero mover, me quiero mover, me quiero mover, me quiero mover. Vale. Desde el punto de vista de desafíos en ese tipo de gestión de personas, en ese tipo de gestión de talento, hay tres cosas que a nosotros nos dicen de forma recurrente. Lo primero que nos dicen es, mirad, es que todo lo que tiene que ver con personas parece que si viene un consultor o una empresa de formación o lo que sea, no tiene rigor. Parece que todo lo que tenga que ver con, por ejemplo, soft skills, no tiene rigor, ¿vale? Y, claro, tú vete al departamento de recursos humanos, le hablas de estos temas y lo entiende, pero vete a un director de operaciones y háblale de que tiene que controlar sus niveles de impulsividad o que tiene que manejar su capacidad de multitarea, te va a mirar como, es que ni me lo había planteado, jamás en mi vida, nunca jamás en mi vida. Y lo siguiente que te va a decir es, ¿y esto dónde lo sacas? ¿Qué datos te avalan? Porque ahora todo el mundo quiere datos. Tú le das a alguien datos y ya es como una sensación de falsa seguridad en el cerebro que ya está genial. ¿Contrastan los datos? Luego os daré un ejemplo. Nosotros tenemos publicados ciertos papers en revistas de primer nivel, los hemos enviado, no sé, a lo mejor, Coral, 5 veces, porque nos hayan pedido. ¿Cuántas veces nos han dicho, oye, leí el paper tal? Cojonudo. ¿Nunca? Es verdad, es un coñazo, o sea, fíjate que los hemos hecho nosotros, pero es que, claro, leer ese tipo de papers tiene su enjundia. Pero no los leen, no los leen. Ahora, eso sí, quieren rigor en las intervenciones. Pero también quieren objetividad. ¿Cuántos habéis vivido una evaluación de desempeño en vuestra vida? Unos cuantos, ¿no? Bien. ¿Cuántos habéis estado completamente de acuerdo con la objetividad del proceso de evaluación? Esto es una cosa que nos dicen muchísimo. Se quejan de, oye, mira, me ha evaluado este señor, me ha puesto un 4/6 en la competencia, por ejemplo, yo qué sé, trabajo en equipo. Esa competencia a todo el mundo le mola, ¿eh? Tú la pones en todos los sitios. ¿Qué es trabajo en equipo? O sea, ¿alguien me puede decir exactamente qué comportamientos visibles y observables podríamos determinar para evaluar que alguien tiene o no trabajo en equipo y con qué nivel? ¿A qué no? Si me obedece es que tiene trabajo en equipo. Ah. No, pero no solo eso. Trabajo en equipo es cuando tú puedes interaccionar con el resto de gente que tiene los mismos objetivos que tú para conseguir algo, un proyecto. Yo creo que sí. ¿Y cuánto me mides? Es que eso es mensurable hasta cierto punto, pero sí es verdad Ahí que hay está. equipos que funcionan y equipos que no funcionan. El que no funciona es un cero. Normalmente el que se relaciona bien, que no da problemas, que consigue resultados, le ponen buena puntuación en trabajo en equipo. El que da problemas, no se relaciona y no trae resultados, mala puntuación en trabajo en equipo. Pero vamos, lo podríamos hacer así con todas. Comunicación, liderazgo, bueno, es que esta es la que más me mola.
la competencia de liderazgo. ¿Tiene liderazgo? ¿No lo tiene? Yo no lo sé. Y luego, todo lo que tiene que ver con el desafío es que las personas ya estamos un poco dadas de vuelta de todo. Cuando tú hablas, por ejemplo, con capas directivas, te dicen, mira, no sé qué es lo que me vas a traer, pero nosotros ya nos hemos ido a hacer un team building al Escorial, hemos hecho cursos de mindfulness, hemos respirado con caballos, hemos construido barcos, nos hemos subido unos encima de otros. Ayer nos hablaban, ¿verdad, Soraya?, de la respiración psicodélica. Yo estuve flipando muchísimo. Les llevan a una situación de hiperventilación y luego les dejan en una situación de apnea. Claro, al cerebro le dejas jorobado perdido y luego dicen, no, porque empiezas a sentir cosas. Nos ha jodido, o sea, tienes al sistema nervioso central hecho una mierda y entonces tienes ahí ese momento psicodélico. Bueno, pues yo he leído mucho de este tema y María, tú gran experta en tema de respiración psicodélica, no, ¿verdad? Si no sé pues respirar, ¿para qué voy a psicodélica? pues ya está, o sea, yo ayer flipaba. Pues todas esas cosas, la gente ya es como que ya está habituada, ¿no? Pero ¿qué es lo que no se tiene en cuenta cuando tú integras tecnología para aplicarla a personas? La experiencia de usuario. ¿Por qué no se tiene en cuenta eso? ¿Por qué si yo diseño un videojuego o diseño un panel de realidad aumentada o diseño un robot que va a interaccionar con una persona con discapacidad, tengo en cuenta la experiencia de usuario y cuando lo que quiero es trabajar con personas en una organización no la tengo? ¿Por qué no se tiene? Pues porque eso, si no se tiene en cuenta, supone en sí mismo una barrera de integración tecnológica. En el momento en el que nosotros montamos la empresa, nosotros no íbamos a ser una empresa de tecnología. De hecho, yo no soy tecnóloga, yo soy socióloga. Y los sociólogos, pues, analizamos grupos, redes, yo qué sé, cuestiones de influencia, presión y cosas así, ¿no? Pero a mí me hablabas de lo que era un biosensor y decía, madre mía, o por ejemplo, pues esto, ¿qué es una red neuronal o un sistema de aprendizaje o un código de machine learning o qué es una plataforma para llevar a cabo una realidad virtual de alta presencia? Todo eso para mí eran cosas que a mí me explotaba la cabeza porque decía, madre mía, pues si yo no soy ni ingeniero, ¿cómo voy a aprender de todo esto? Pero ocurrió lo siguiente. Yo este tipo de cuestiones las detectaba en las organizaciones de forma recurrente. Y me las decían mucho. Y yo pensaba, ¿cómo es posible que no haya desarrollada tecnología que pueda dar servicio a esos dolores que tienen las organizaciones y que al mismo tiempo sea rigurosa, sea objetiva y tenga en cuenta la experiencia de usuario? Y ahí fue cuando me metí en el mundillo del desarrollo de productos. Mirad, yo hasta hace poco, cuestiones como estas que os voy a enseñar, esto es un electrocardiograma. Lo que a vosotros os han puesto 200.000 cables, pues ahora ya se evoluciona esto. Esto toma 2.000 datos por segundo y nosotros lo utilizamos de forma habitual. Esto que tenéis aquí es un GSR, lo que mide con 2 sensores puestos en los dedos y tú puedes moverte tranquilamente, es la actividad electrodérmica de la piel. La actividad electrodérmica de la piel, por ejemplo, está directamente correlacionada con la activación de cuestiones relativas al estrés y a la activación emocional. Esto que tenéis aquí es otro sensor muy sencillo, que es un medidor de temperatura periférica. Entonces, con este tipo de aparatitos es con lo que nosotros vamos formando una experiencia que sea atractiva para el usuario y que nos permita a nosotros tener datos objetivos y rigurosos para luego implementar soluciones orientadas a personas que las personas sí quieran abrazar. Porque si no es atractivo, no lo abrazamos. Mi campo de trabajo dentro de las ciencias del comportamiento está muy orientado al proceso de toma de decisiones. Y yo siempre le digo a la gente, tu cerebro no está diseñado biológicamente para aceptar una decisión de la que no saque un beneficio.
Nadie va a tomar una decisión si no saca un beneficio. Y esto, para los madres y padres que estéis aquí, que muchas veces pensamos, no, esto hecho por mis hijos, es mentira. No lo habéis hecho por vuestros hijos, lo habéis hecho por vosotros, porque si hiciéramos un análisis de la cadena de valor de las decisiones, llegaríamos a la conclusión de que habéis sacado un beneficio propio. En ese sentido, claro, hay una parte que ahora es muy chula porque tiene un nombre genial, que es People Analytics, ¿no? Que es fue como la primera brecha de integración cultural, de integración tecnológica de cara a la gestión de personas, y que en muchas organizaciones ya se ha empezado como a normalizar. El People Analytics está muy bien desde el punto de vista de que empieza a recabar y recabar y recabar información y luego empieza a analizarla. ¿Qué es lo que ocurre con el People Analytics? Que muchas veces se queda en un dashboard fantástico con un montón de colorines y barras y gráficos y no sé qué, no sé cuánto, y tú se lo das normalmente a quien toma decisiones, y el que toma decisiones, como lo que no quiere es hacer ver a su proveedor que no entiende absolutamente nada de lo que tiene delante, entonces te dice, sí, con esto vamos a hacer un plan de acción. Pero luego no hay mucho plan de acción. O sea, a nivel de PowerPoint y a nivel de documentos sí, ¿eh? Hay unos planes de acción que flipáis, 200.000 acciones, no sé cuántas verticales, con códigos semaforológicos, lo que quieras. Pero tú le preguntas a la gente, oye, ¿realmente de estos planes de acción que se ha hecho, de esta parte que se ha analizado de personas, tú qué has vivido? Este silencio que estáis viviendo ahora mismo vosotros es el mismo que viven las empresas, porque no reciben nada. Entonces, yo como usuario final, ¿abrazo la tecnología porque obtengo un beneficio? Pues no. Porque encima probablemente la habrán hecho rellenar una encuesta de clima laboral, una encuesta de no sé qué, una encuesta de no sé cuánto, y nunca reciben nada, pero tienen que invertir tiempo y esfuerzo. Entonces se rechaza. ¿Se pueden medir estas cosas? ¿Se pueden medir, por ejemplo, esas soft skills? ¿Se puede medir la cultura de una organización? ¿Se puede medir el proceso de decisión? ¿Se puede medir el estrés? ¿Se puede medir la capacidad de rendimiento de alguien? ¿Se puede medir? ¿O no se puede medir? Bueno, vosotros lo sabéis porque lo sabéis. Sí, se puede medir. Y por un lado, lo podríamos medir con KPIs, como estás diciendo, perdona, ¿tu nombre? Laura. Como podría estar diciendo Laura, pero claro, el KPI en sí mismo no me está diciendo la información de la persona. Yo lo que necesito saber para poder integrar bien una mejora del rendimiento, una mejora del bienestar, una mejora de la fiabilidad de las personas es el dato de la persona. Si yo no conozco exactamente cómo está funcionando esa persona por dentro, es imposible que yo pueda manejar el contexto para que obtengamos el máximo rendimiento posible. No es posible hacerlo sin los datos. Os hemos traído diferentes soluciones para que veáis qué tipo de cosas raras hacemos. Luego las dejaremos por aquí, por si queréis probarlas. ¿Vale? Laura lo probará todo. Sí, vamos a ver. Sé que muchos, mira, cuando nos embarcamos en una empresa hay dos cosas que nos hacen atractivos. La primera son los cacharritos. Tú llegas a cualquier sitio como Windows de cacharritos y todo el mundo tiene curiosidad. Y la curiosidad en el cerebro siempre es una cuestión a favor en un proceso de venta. El segundo elemento que les encanta es: quiero saber cuáles son mis cosas. Yo quiero saber cuál es mi perfil de no sé qué, quiero saber cuál es mi perfil de no sé cuánto, y luego la curiosidad se vuelve mayor porque ya quieren conocer el perfil de los demás. Y entonces empiezan a decirte, oye, pero tú me puedes decir tal. La gente que me conoce sabe que de aquí no sale prenda porque para mí la confidencialidad del dato es importantísimo. Nosotros le damos la información a la persona que medimos y la organización, si lo quiere, puede recibir el dato anónimo y agregado. Si, por ejemplo, os midiéramos a todos vosotros, ¿vale? Y os midiéramos vuestro perfil de toma de decisiones. Si tuviéramos los datos de todos a la vez, sacaríamos un mapa de cómo es el proceso de decisión si por lo menos, o sea, por ejemplo, hubiera
yo qué sé, una bomba atómica y las únicas personas que quedaran en el universo fuéramos nosotros. Entonces yo con esa información os diría, ¿vamos bien por aquí? Aquí vamos a morir, ¿vale? Y ese es el dato que importa. Pero lo que yo comparto es el dato general. Luego, evidentemente, todos esos datos los podemos ir comparando con nuestra base de datos y poder decir, oye, mira, pues yo tengo el mapa de decisión de mi empresa, que es del sector bancario, pero es que quiero saber cómo es mi mapa de decisión del sector bancario en comparación con el sector bancario, ¿vale? Y todo eso va dando una información interesante de cara a poder mejorar los procesos y a mejorar las intervenciones con personas dentro de las organizaciones. La primera cosa que desarrollamos, bueno, no es la primera en orden, pero sí os he traído la primera para que lo tengáis en cuenta, porque la desarrollé por pura necesidad personal. Cuando monté la empresa, acababa de ser madre hacía un año, me acababa de separar, al poco vino la pandemia y casi me tumba y desaparezco. Entonces yo empecé a notar que por mucho que me autogestionaba, dentro de mí había algo que decía, no había algo mal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo no dormía, de repente comía muchísimo pero no cogía peso, de repente me daba así como una especie de vaído, sentía que mi cerebro iba como súper rápido y yo no entendía por qué la gente iba tan despacio pero yo iba tan rápido por dentro, ¿no? Entonces me sentía como súper desfasada. Y entonces en un congreso en neurociencia en Alemania encontré a una persona que se dedicaba a medir y entrenar deportistas de élite y les medía con una cuestión que se llamaba biofeedback. Y yo dije, primero, la palabra me ha molado y segundo, yo tengo que probar esto. Y entonces empecé a trabajar con biofeedback conmigo misma y mi vida cambió. Bueno, de hecho, hoy estoy aquí. Si no fuera por eso, ya os aseguro que no. Entonces, con dos de los aparatitos que os he enseñado antes, exactamente con estos dos, nosotros hemos desarrollado un protocolo de medición que en 5 minutos me da 2000 datos por segundo y me permite, con un modelo de inteligencia artificial, sacar variables como, por ejemplo, el nivel de fatiga, el tipo de pila que tienes, tu capacidad de rendimiento, si estás usando esa pila y esa energía de forma eficiente o no. Estamos midiendo el equilibrio entre vuestro sistema simpático y parasimpático, que es como el acelerador y el freno del coche. Y con todas esas variables, luego calculamos el nivel de estrés de la persona. Entonces, esto, que es una integración tecnológica real, pero que está relacionada directamente con personas, ¿a mí para qué me sirve? Me sirven para muchísimas cosas dentro de mi empresa. Me sirve, por ejemplo, para ver si cada persona de mi organización fuera un chicle, ¿cuánto la puedo estirar? ¿Pero yo la puedo estirar hasta que se rompa o no quiero que mi gente se rompa? Porque yo tengo que saber hasta cuánto la tengo estirada, qué tirón va a aguantar, porque a lo mejor lo que necesito es volver a hacer el chicle una bolita para que luego se pueda volver a estirar. ¿Entendéis? Yo con eso también puedo saber si mi organización, por ejemplo, está quemada. Tenemos un caso de un cliente que se internacionalizó. Antes de internacionalizarse, lo que hicimos primero fue medirles. Y según las mediciones que sacamos de las personas que tenían que participar en el proceso de internacionalización, le dijimos, ¿luz verde o no? Si había personas que no tenían una pila lo suficientemente cargada, hicimos un proceso con ellos para que esa pila se recargase y entonces ya empujaran el proyecto. Otra cuestión, por ejemplo, yo quiero meter un perfil potente en mi empresa. Tú haces una entrevista, haces una búsqueda, miras el perfil, pides referencias. Esa persona cuando se sienta contigo te va a dar lo mejor, su mejor cara. Pero es que a lo mejor está agotado. ¿Y qué pasa si tú te gastas 50.000, 100.000 en un tío o una tía que está seco? Pues que tienes un problema. ¿Entendéis? O sea, las aplicaciones son muy variopintas. Y una de las cosas que a lo mejor os estaréis preguntando es, ¿y la gente se deja hacer esto? ¿A que sí?
¿A quién no le gustaría saber ahora mismo su nivel de estrés? Ahí está la clave. Siempre jugamos con la curiosidad, porque el ser humano es curioso por naturaleza. Y si tú eres capaz de poderle poner un número, una calibración y ajustar el cómo tú te sientes a realmente lo que está pasando dentro de tu cuerpo, eso es una maravilla. Porque, os adelanto, nuestras mediciones, pues en general no son buenas. Es más, encontramos mayores índices de estrés en mujeres que en hombres, cosa que no me sorprende en absoluto. Y una de las cosas que hemos observado es que la sensación fisiológica que tiene una persona sobre su propia percepción del estrés siempre suele ser menor del estrés real que está viviendo a nivel psicológico y fisiológico. ¿Eso qué dato me da? Me da el dato de que nos estamos acostumbrando tantísimo a trabajar con unos niveles de estrés altos que nuestro cuerpo los ha normalizado como si fuera el estado de calma, el estado normal. Ahora mismo me siento normal. No, perdona, sigues estresado. Vamos a ver otra posible opción. La segunda opción que desarrollamos fue, vale, yo ahora te estoy midiendo por dentro con esa capacidad de poder tomar tus datos fisiológicos, pero eso es un proceso invisible. Y las empresas a veces necesitan ponerle un dato a un elemento que sea observable. ¿Qué es un elemento observable en una empresa desde el punto de vista de personas? El comportamiento. ¿Trabajan las empresas con comportamiento? Os aseguro que no. Porque es increíble la cantidad y cantidad de veces que le hemos tenido que explicar a la gente qué es un comportamiento. Si yo os lanzo aquí ahora mismo, ¿quién me podría definir qué es comportamiento? Es jorobado. O sea, todo el mundo entiende, ¿no? La manera de forma de actuar ante diferentes situaciones. Actitud, no acción. La manera de actuar ante diferentes situaciones. No actuar también es un comportamiento. Exacto, es todo aquello que se puede escuchar o ver. Una actitud en sí mismo, un pensamiento, una tendencia, una competencia, no es un comportamiento. Por lo tanto, no debería de ser la base por la cual las empresas intervienen con personas, porque no se pueden medir. Un comportamiento sí. Y es por eso por lo que nosotros llevábamos muchísimos años haciendo análisis de comportamiento desde el punto de vista de observación no participante. Nos hemos comido horas y horas y horas y horas y horas observando personas en reuniones, personas en interacciones, personas en café, personas a la salida, en los cambios de turno. Hemos observado de todo. Y al final cogimos un conjunto de unos 1.700 tipos de comportamiento observable y dijimos, oye, es que a lo mejor estos comportamientos se pueden aglutinar en estilos de comportamiento. Y finalmente sacamos 9 estilos de comportamiento que en su combinación nos dan esos tipos de perfiles. Les hemos puesto colorines pues porque la parte visual al fin y al cabo es la que más llega a la gente y mola más. O sea, el logo mola. ¿Eh? Tenemos 3 básicos, que es azul, amarillo y rojo, y luego cuando los estilos de comportamiento se combinan nos dan el morado, el naranja y el verde. ¿Para qué yo integro tecnología que me permita medir el comportamiento de las personas? Pues porque, por ejemplo, si yo quiero trabajar aspectos de liderazgo en una organización y yo mido el perfil de comportamiento de los líderes, lo que le puedo decir al líder, y fijaos hasta qué punto podemos llegar integrando tecnología, le puedo decir cuáles son los 12 comportamientos más visibles que observa de él la gente con la que trabaja. Y ahí yo sí puedo hacer un plan de acción. ¿Basado en qué? En los comportamientos que tengo, porque el comportamiento sí cambia. En el mercado y en lo que es lo que llamaban los recursos humanos 4.0, que fue cuando empezó a entrar esa parte de People Analytics y demás,
en los años 2000, incluso en los 90, empezaron a aparecer herramientas tipo pues el 16PF, el Thomson, el DISC, ¿vale? Todas estas, ¿no? Que seguro que alguno habréis vivido algún tipo de test de estos. Todos están unidos a rasgos de personalidad. Pero vamos a ver, ¿de qué me sirve a mí que yo conozca mi propia personalidad cuando el cambio de personalidad es prácticamente mínimo porque se forma y ahí se queda? A mí lo que me interesa es medir cuál es la estrategia de comportamiento que está siguiendo la persona para sobrevivir en su empresa. Porque adoptamos no el comportamiento que me apetece. Incluso hay gente que piensa, no, adopto el comportamiento más cómodo porque es el que más me pega. No, amigo, adoptas el comportamiento que te hace sobrevivir en tu contexto. Por eso, a diferencia, por ejemplo, de cuando sacamos el perfil de estrés, el perfil del comportamiento sí que es una especie de foto de qué estás haciendo ahora. Y si tú intervienes pues para detectar talento, para hacer un proceso de adquisición de una empresa, para una integración de cultura, para medir cultura, si partes de los perfiles de comportamiento de la gente con la que tienes que trabajar, es que llevas muchísimo recorrido, porque sabes perfectamente dónde tienes que ir, qué tienes que hacer y seleccionar qué comportamientos quiero potenciar para que se den más veces, qué comportamientos quiero extinguir para que no se vuelvan a dar y qué comportamientos quiero cambiar por otros. ¿Se entiende? Y esto, sin tecnología, no es posible, porque tendrías que estar gastando horas y horas y horas y horas de observación no participante, tomando datos y haciendo un conteo de cada vez que una persona ha hecho no sé qué y en este contexto y en este contexto y en este contexto. He dejado la última como porque es la más chuli. Oye, que las otras también molan, pero esta es que me ha costado más que un parto hacerla. Que es la capacidad de integrar tecnología para medir el proceso inconsciente de toma de decisiones. Bien, como os he dicho, toma de decisiones es como mi campo que a mí me flipa, es que no puedo evitar. ¿Pero por qué? Pues porque tomamos casi 1 millón de decisiones diarias. Si yo tuviera que hacer un pitch para un inversor, le diría, oye, ¿tú no invertirías pasta en algo que vas a optimizar 1 millón de veces al día en cada una de las personas que trabajan en una empresa? Sí, ¿no? Porque lo ponemos en práctica casi 1 millón de veces. ¿Somos conscientes de cómo tomamos decisiones y qué decisiones tomamos? No. De hecho, sabéis que el concepto neuro está como súper de moda y ahora todo es neuro y hay neuroconsultores, neurocoaches, neurolearning, todo. Nosotros hacemos neurociencia organizacional y lo podemos decir con la boca bien grande porque si tú no tomas datos implícitos, es decir, si tú no tomas ningún dato que te dé una visión de un proceso mental, no estás haciendo neuronada. ¿Entendéis? Y nosotros sí lo hacemos. ¿Por qué? Pues mirad, en Atemin lo que hemos hecho ha sido trasladar un modelo teórico de todas las variables que influyen en nuestro proceso de toma de decisiones, seleccionamos unas de ellas y generamos un entorno de alta presencia en el que la persona pudiera comportarse con libre albedrío total, haciendo lo que le da la gana, y mientras tanto, nosotros estamos tomando medidas de comportamiento, medidas fisiológicas y medidas de desempeño. Todo eso lo metemos en nuestra coctelera de inteligencia artificial y nos da como resultado cómo está esa persona en cada una de esas 7 dimensiones. ¿Os acordáis del entorno Bunny, no? ¿Sí? ¿Encaja o no encaja? ¿O es útil o no es útil que yo sepa si la gente de mi empresa tiene flexibilidad mental, si tiene una alta o no aversión a la incertidumbre, si es impulsivo o no, si es persistente o no? Todo esto cuando lo diseñé no existía la pandemia. Yo no tenía ni idea, vamos, ni me imaginé por ni 100 millones de años que iba a venir una pandemia a nivel mundial. Pero sin embargo, luego dije,
joder, o qué bien lo hemos diseñado o qué coña hemos tenido, porque la verdad es que encaja perfectamente. Entonces, esa visión de experiencia de usuario, cuando tú a alguien le estás midiendo, siempre tiene esa sensación de, madre mía, me están midiendo, voy a tener que hacerlo lo mejor posible. Pero nosotros lo que buscamos en esa integración tecnológica es que la persona cuando estuviera dentro midiéndose, primero, no sintiera que se está midiendo, y segundo, se lo pasará fenomenal. Entonces, en ese diseño de experiencia de usuario, decidimos hacer la evaluación a través de un juego. Y diseñamos un laberinto en el que pasan cosas y la persona tiene que intentar salir. Aquellos que no estéis puestos en temas de realidad virtual, tenéis que entender que una cosa es un simulador de realidad virtual y otra cosa es un entorno de realidad virtual. En un simulador existe un árbol de decisión cerrado, es decir, tú le dices al sistema, cuando el usuario haga A, el sistema tiene que hacer B. Pero nosotros, si queríamos medir el libre albedrío de decisión, no podíamos hacer un simulador. Teníamos que generar un entorno en el que cuando la persona entrara, su cerebro pensara que es una situación real. Hay un elemento que se mide para que te puedan hacer una publicación científica de cara a temas de realidad virtual que se llama estado de presencia. Nosotros tenemos un estado de presencia de 97/100. De hecho, la persona cuando entra en el entorno se puede tirar evaluándose ahí 40 minutos y cuando sale piensa que hasta 15, como mucho. Es como una sensación de ¿ya? Y cuando nosotros estamos viendo desde fuera, que a veces nos comemos muchas evaluaciones seguidas, estamos pensando, madre mía, lleva 3 horas ahí y no consigue salir, ¿sabes? Porque hay mucha gente que no sale, pero no pasa nada. O gente que... Sale porque le ponemos flechas, David, pero hay gente que... O, por ejemplo, es muy curioso, y os digo que esto de la integración con tecnología y personas es muy importante, esa experiencia de usuario, porque se lo tienen que pasar bien. ¿Tú sabes lo que es meter a una persona que a priori la ves, cuando llegan súper serios, siempre todo el mundo dice, además pillan un día malísimo, van a salir fatal, no sé qué, y yo siempre digo, pues sí, me da igual cómo vengas, igual que cuando les medimos el perfil de estrés y rendimiento, oye, es que es un día horrible, no nos importa, porque siempre medimos la diferencia que existe entre tu estado basal y el cómo fluctúas, ¿vale? Y entonces se meten en el entorno y empiezan a enfadarse, a lo mejor, ¿no? O se escojonan de risa. Y hay gente que empieza, cago en la leche, no sé, hay gente que dice un mogollón de palabrotas. Me cago en la leche, tal, por aquí no es, joder, ya me he perdido, tal, no sé cuánto. Y empiezan a moverse y claro, nosotros, ahora lo vais a ver, este espacio que tengo aquí físico, voy a pedir ahora a mi compañero Eneco que se meta y vamos a enchufar la tele para que veáis lo que él vería, ¿vale? Entonces, cuando él se mete dentro del entorno, tú no tienes visión del espacio. Entonces, hay un momento, tenemos una nube de bichos que como que te atacan, ¿no? Bueno, pues tuvimos una vez una persona que cuando vio los bichos salió corriendo y entonces nos arrastró el ordenador. O sea, hemos vivido de todo, nos hemos llevado mandazos constantemente de que te pego, tal. Bueno, hemos vivido de todo, pero no nos importa porque la experiencia de usuario es buena. Y eso es lo importante para que la gente quiera abrazar la tecnología. ¿Se entiende? Eneco, ¿te metes? Venga. A ver, tenemos que cambiar el... Sí. Y verdad que... Vale, es un proceso bastante complejo porque una de las medidas fisiológicas que tomamos es el movimiento del ojo. Nosotros estamos midiendo constantemente dónde mira, cuánto tiempo mira, cuándo se gira, lo medimos todo, ¿no? Y otro de los elementos, por ejemplo, que usamos es este aparatito que os he enseñado antes, el GSR, va conectado de forma constante aquí en el brazo, pero tú te puedes mover y tal con normalidad. Tiene sonido envolvente, es diseñado 360, o sea, está muy chulo. Utilizamos, por ejemplo, en este sentido, a un neuroarquitecto
Y todo lo que vais a ver por dentro, desde la anchura de los pasillos, el color de las paredes, la textura del suelo, cuántos giros hay, todo está diseñado desde un punto de vista neuro. Bueno, estos son unos compis que te acompañan a lo largo del laberinto, porque van por 2 laberintos, primero pasan solos y luego pasan con estos compañeros. Curiosamente, nosotros empezamos a cruzar datos de los diferentes perfiles y las personas que tienen un perfil de comportamiento muy orientado a la tarea pueden pasar el laberinto entero sin haber visto ni un solo muñeco, que es muy fuerte, porque tú dices, ¿es que acaso no se ven? Pues no los ven. Sí. Vale, ahí está, pues no los ven. Tú le dices, ¿qué tal con tus compañeros y tal? ¿Qué compañeros? Entonces, la persona va interaccionando, nosotros evidentemente tenemos una fase previa en la que le enseñamos cómo utilizar el mando, cómo relacionarse, porque desde el punto de vista de análisis de datos es muy relevante el hecho de que la persona tenga o no tenga experiencia con videojuegos. Las personas que hemos metido que tienen experiencia con videojuegos se manejan de forma diferente a aquellas que no. E hicimos un proyecto en Schneider Electric y se metieron un conjunto de 60 señoras de línea de producción que cuando vieron una tablet les pareció la leche de la releche de la tecnología. Bueno, pues imagina cuando las metimos aquí. Bueno, una de ellas fue la que nos tiró el ordenador porque salió corriendo. El caso es que la sensación que tiene que tener el usuario cuando está dentro del laberinto es de que sea una situación totalmente real, ¿no? Eneco, ¿te puedes tirar por el puente? Ya no. Les explicáis cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, los pies que son de otro que ha ido. ¿O cómo? No, esa es una gran pregunta. Mira, cuando hacemos el protocolo en los protocolos de evaluación somos súper estrictos. Hay una serie de elementos que se les explican y una serie de elementos que no se les explican, porque ahí tenemos que ver también cuál es su aversión a la incertidumbre y cómo reaccionan ante una situación inesperada. El objetivo sí se lo decís, ¿no? Salir. Exacto. De todas maneras, hay una parte previa que vosotros no estáis viendo, que es un tutorial en el que se le explica cómo manejar el mando, para qué sirve cada cosa, cómo tiene que moverse, etcétera, etcétera. O sea, no llegamos aquí y le decimos, ¡hala, tírate por ahí! ¿Te has tirado? No, pues voy a volver. ¿Por qué si él no se está moviendo aquí, está recorriendo? Buena pregunta también. Diseñamos un sistema de movimiento que se llama, es un movimiento deslizante, entonces él se mueve a través de aquí, pero para el cerebro, básicamente lo mismo que aquí. sí, Tú puedes navegar aquí. siempre les decimos que hagan el movimiento de andar, pero luego se mueve mogollón. Eneco no se mueve porque se ha metido 2 millones de veces. No, es que trabaja conmigo, entonces. Este no cuenta. No, este no cuenta. Me imaginaba que era eso, pero quería preguntarlo porque... Sí. Porque él está haciendo muy bien. Y tirarte por ahí da un Bueno, vértigo que te... eso fue una de las cosas que más nos costó conseguir, la sensación de vértigo que te da en el estómago cuando haces una caída libre, la tenemos conseguida a través del entorno de RV. El entorno de realidad virtual. Sí. Podréis observar, si vosotros tenéis hijos o sois jugones de videojuegos, la estética del entorno, ahora mismo tenemos juegos que les dan 25.000 millones de vueltas en cuanto a gráficos y tal, pero pasan 2 cosas. Primero, yo soy una friki de los 80 y a mí me apetecía algo retro. Y entonces les dije, yo quiero un diseño así como un poco retro, ¿no? Y en segundo lugar, como os hemos dicho, cada uno de los elementos a nivel de diseño arquitectónico tenía que tener un impacto a nivel neuro, porque si no son muchas variables que pueden afectar al momento de evaluar cada una de esas dimensiones. Lo que obtenemos a partir de este perfil serían lo que hemos denominado deep skills, las skills que uno pone en práctica antes de poner en práctica una hard skill o una soft skill, que son las que os hemos hablado anteriormente.